Con los grandes avances que ha hecho la inteligencia artificial en los últimos años, mucho se habla de la cantidad de profesiones que están en peligro. Esto me inspiró a dar un vistazo al pasado para aprender sobre algunos trabajos antiguos y por qué es que hoy ya no existen. ¿Te daría miedo subirte a un auto autónomo? ¿No te fías si no hay una persona atenta al volante en todo momento? Pues ¿qué te parece si te digo que a principios del siglo XX el sentimiento era el mismo sobre los ascensores? Los ascensores como los conocemos hoy en día datan de la era industrial. En esa época era necesario que fueran operados por un ascensorista que regulaba manualmente la velocidad. Los más diestros eran capaces de detenerlos perfectamente nivelados para la comodidad de los pasajeros que se subían y bajaban. Pero si ves vídeos de ascensores manuales, podrás notar cómo a veces tienen que hacer pequeñas correcciones porque se pasaron un poquito o se quedaron cortos. Para la llegada del siglo XX ya existían los ascensores automáticos, pero la gente era reacia a usarlos. No se sentían seguros si no había una persona al mando. Todo empezó a cambiar en 1945, cuando los ascensoristas de Nueva York se declararon en huelga, causando pérdidas millonarias por producción perdida. No pudiendo permitirse otro episodio así, la industria desarrolló nuevas medidas de seguridad. Cosas como un teléfono o un botón de stop para usar en casos de emergencia ayudaron a poco cambiar la percepción del público, y para los 70 ya la mayoría de los ascensores eran automáticos. Irónicamente, fue la huelga lo que sentó las bases para que su profesión desapareciera. La siguiente profesión de la que quiero hablar es la de despertador. Con la llegada de la revolución industrial, de repente miles de personas necesitaban llegar al trabajo a una hora específica. Así que surgió una profesión que se dedicaba a ir de casa en casa despertando a los residentes. El servicio de despertador se pagaba por suscripción, como las que estamos tan acostumbrados hoy en día, y era muy común en las ciudades industriales de Reino Unido e Irlanda. Usaban todo tipo de métodos. Golpeaban las ventanas con un palo, llamaban a la puerta y hasta existe un caso documentado de una señora que lo hacía disparando guisantes a la ventana con una cerbatana. Me pregunto qué tan efectivo era. En fin, para finales del siglo XIX, el reloj despertador ya empezaba a ser común en los hogares de la clase trabajadora, y para la década de los 40 la profesión ya estaba prácticamente extinta, aunque según la BBC, hasta los 70 todavía se les podía encontrar trabajando en algunas partes de Inglaterra. Si te digo la palabra computador, seguro piensas en tecnología de la era moderna. Pero ¿cómo te quedas si te digo que en el siglo XVII ya se hablaba de computadores? Un computador de antaño era una persona que hacía cálculos matemáticos. Los grandes astrónomos del siglo XVII y XVIII ganaron su renombre al calcular la órbita de los cuerpos celestes que nos rodean. Lo que probablemente no sabías es que la mayoría de ellos tenían a un computador que les asistía sacando las cuentas. Para finales del siglo XIX, los computadores humanos veían mucho empleo en universidades, en donde habitaciones enteras de personas trabajaban para asistir en investigaciones donde fuera necesario procesar grandes cantidades de datos o calculando tablas matemáticas de funciones trigonométricas y logarítmicas. Curiosamente, se convirtió en una profesión formada mayoritariamente por mujeres, pero aparentemente eso era porque se les pagaba peores salarios. Todavía para mediados del siglo XX, esta profesión existía. Durante las guerras mundiales, los computadores eran capaces de producir mapas, estimar la topografía y calcular tablas balísticas, muy necesarias para la artillería. En la segunda también tuvieron un papel clave en el proyecto Manhattan. Pero ¿cuál fue el avance tecnológico que precipitó el fin de esta profesión? Pues el computador digital que conocemos hoy en día, que hizo posible que lo que antes necesitaba de varios días de trabajo fuera posible en meros segundos. Hasta hace unos 200 años, la ciencia médica no tenía nada que ver con la que conocemos hoy. 400 años de Cristo, el mismísimo padre de la medicina, Hipócrates, ideó la teoría de los 4 humores. Según esta teoría, los humores eran sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. El balance humoral era fundamental para la salud, y si se rompía, entonces era causa de enfermedades físicas y hasta mentales. Cada humor tenía sus propias características. Podían ser fríos o calientes y secos o húmedos. A cada uno se le asociaba un elemento, una estación del año, y hasta se las arreglaron para meter los signos del zodiaco ahí.
La verdad es que es una teoría bastante curiosa y hasta interesante, si no fuera porque no tiene nada de real. En fin, una práctica común para mantener el equilibrio era la sangría, un tratamiento en el que se removía sangre del cuerpo de un paciente con fines médicos. Esta práctica era muy popular y había dos métodos principales con los que hacerse una. El primero era que un médico hiciera una incisión a través de la cual extraer la sangre. El segundo era con sanguijuelas. La idea era que este método era mucho más sencillo y menos invasivo. Solo tenías que pegarte una a la piel, dejarla comer y quitarla cuando llegara el momento correcto. Como estos animales pueden aguantar hasta un año sin comer, era sencillo tener una en casa y se podían comprar en una farmacia. La demanda era tan alta que los países las importaban por millones. Es ahí donde entra la cuarta y última profesión de hoy, los recolectores de sanguijuelas. Personas que se metían deliberadamente en pantanos para que los parásitos se adhirieran a sus piernas. Esta profesión surgió en el siglo XVIII y no fue hasta que la teoría de los humores fuera refutada con el descubrimiento de los microbios en el siglo XIX que las sangrías cayeron en desuso, llevándose consigo esta profesión. Definitivamente me alegra que este trabajo ya no exista, pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué profesión moderna no te importaría que desapareciera? Deja tus opiniones en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, considera darme un like, y si quieres aprender la historia de cómo un sencillo concurso de Pepsi acabó mal, te dejo el link en pantalla para que puedas aprender más sobre el tema. Muchas gracias por ver Proyecto Plutón.